Conversatorios al margen, con Beatriz Hernández Sánchez. Y hago mi propuesta concreta de investigación de aula y lo que tiene. Bienvenidos a otro encuentro auditivo. Comenzamos. ¿Decolonizar la pedagogía nuestra igual a decolonizar la escuela? Muy buen día, tarde o noche, amable auditorio que nos sigue a través de las redes sociales Spotify, Facebook, eBooks y YouTube. Sean bienvenidas y bienvenidos. Hoy estamos con ustedes para llevar a cabo otro encuentro auditivo, el 15º capítulo de Conversatorios al Margen. Después de un prolongado receso de 2 meses debido a cuestiones técnicas y de trabajo. Hoy reanudamos con mucho brío este encuentro auditivo. Agradecemos infinitamente a nuestros seguidores, a nuestro auditorio, por su gentil encuentro en las diferentes plataformas digitales de Conversatorios al Margen. En este proyecto, como ya lo habíamos dicho en anteriores ocasiones, han participado académicos de diferentes instituciones educativas, universidades, escuelas normales y colegas de educación básica nacionales, asimismo de otros países hermanos como Colombia, República Dominicana y España. ¿Decolonizar la pedagogía nuestra igual a decolonizar la escuela? Hemos invitado y muy amablemente han accedido a 3 profesionales de la educación con amplia trayectoria académica en educación básica de diferentes regiones de nuestro país. Ellas y él disertarán sobre un tema de actualidad en el ámbito educativo y que no solamente es importante para las y los profesores de educación básica, es de interés para los padres, las madres de familia y en general de la sociedad mexicana, ya que atañe a todos y a todas, lo que concierne al nuevo marco curricular de la nueva escuela mexicana. Esta reforma curricular, aún en ciernes, debemos de comprometernos y entenderla correctamente de qué se trata, para poder aplicarla de una manera adecuada. Por lo tanto, agradecemos a la licenciada en Educación Primaria, Irma Elizabeth Landa Aburto, desde el pueblo mágico de Naolinco de Victoria, en la zona montañosa central del estado de Veracruz, a la maestra educadora, actualmente supervisora de jardines de niños de zona escolar 50 federalizada de Zacatecas, la maestra Bárbara de la Torre Ibarra, ella originaria de Jerez, también otro pueblo mágico. Y al profesor Guillermo Sánchez Duarte, él originario del Distrito Federal, actualmente Ciudad de México, pero radicado desde hace 30 años en territorio zacatecano. Antes de continuar, quiero que conozcamos de manera sucinta datos de su trayectoria profesional de cada uno de nuestros y nuestra invitada. Inicio con Irma Elizabeth Landa Aburto. Ella es licenciada en Educación Primaria, docente multigrado y coordinadora del Sistema Multigrado en Región Central de Veracruz. Ha participado en diferentes comités Ceneval como elaboración de reactivos, puntos de corte, evaluación de reactivos, entre otros rubros. En la actualidad acaba de recibir la promoción vertical y se desempeña como directora efectiva en la Escuela Primaria Luis Gerardo Flores de Naolinco, Veracruz. Bárbara de la Torre Ibarra, ella es educadora egresada en 1984 de la Benemérita Escuela Normal Manuel Ávila Camacho y es licenciada en Educación en el año 2002 por la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 321. Tiene una especialidad de equidad de género por la UPN también, maestría en educación en el área de docencia e investigación por la Escuela Normal Superior de Ciudad Madero. En 1984 a 2010 fue docente frente a grupo de educación preescolar y desde 2010 a la fecha es supervisora de educación preescolar zona 50 federalizada. El profesor Guillermo Sánchez Duarte es licenciado en Educación Primaria, egresado en 1999 de la Benemérita Escuela Normal Manuel Ávila Camacho. El profesor Sánchez Duarte durante 22 años ha prestado su servicio docente y se ha desempeñado siempre frente a grupo en diversas comunidades de la Sierra de Valparaíso, en escuelas bidocentes, en escuelas de concentración con movilidad unitarias, también en escuelas de organización completa. Además, ha sido tallerista en el programa de Plan de Actividades Culturales de Apoyo a la Educación Primaria, por sus siglas PACAEP.
Ha sido certificado por la Universidad Nacional Autónoma de México en el marco de la reforma de la Alianza por la Calidad de la Educación. Por la calidad de la educación. Asesor técnico pedagógico también por reconocimiento a ATPR, actualmente director de la Escuela Primaria Niños Héroes en la comunidad de Chaparrosa, Villadecoz, Zacatecas. Finalmente, se considera también un promotor de arte como instrumento para la enseñanza. Participó incluso por más de 25 años en la rondalla Alma de Cristal de su alma mater, la Benemérita Escuela Normal Manuel Ávila Camacho. Es muy amplio el currículum del profesor Guillermo y de las compañeras maestras. Qué mejor ocasión para que ellos, con su amplia y brillante trayectoria profesional, nos compartan sus opiniones al desarrollar los tópicos que tenemos y que giran en torno a la nueva escuela mexicana. Reitero, el tema para este capítulo de Conversatorios al Margen, decolonizar la pedagogía nuestra igual a decolonizar la escuela. Pues ahora le pido a la doctora Beatriz Hernández Sánchez, productora y creadora de Conversatorios al Margen, si desea tomar la palabra. Adelante, doctora Betty, es todo suyo el micrófono. Gracias, maestro Margil. Gracias, estimados y muy valorados maestros que hoy nos acompañan. De verdad, estamos altamente reconocidos y agradecidos por su presencia. Voy a ir directamente al punto que hoy nos ocupa. Ya el maestro Margil ha reiterado varias veces el título de este podcast. Y viene al caso por lo siguiente. Está muy en boga el concepto de decolonizar en el ámbito de la educación. Pero yo quisiera, con base en lo que ya hemos dialogado antes de manera escrita, dentro de esa decolonización en nuestra escuela, en nuestra nueva escuela mexicana, ¿qué conceptos pedagógicos, maestros desde su experiencia, pueden llegarse a ver o a sentir aún nebulosos en este momento en que estamos en transición hacia un nuevo marco curricular? Los escucho. Quien guste comenzar, nada más alza la mano y arrancamos el diálogo. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y bueno, siendo muy precisa con el primer tópico que acaba de mencionar la doctora Beatriz, bueno, empecemos por qué es decolonizar, ¿no? Vamos a centrarnos primero en el desarrollo de qué es decolonizar. Bueno, decolonizar, ponerle fin a algo, ¿no? Cambiar la estructura y empezar a hacerlo diferente. En cuanto al nuevo currículum, que efectivamente estamos ya transitorios a ello, hay muchas cosas nebulosas, ya lo menciona usted, y bueno, entre esas muchas está la evaluación, están los programas analíticos y sintéticos que aún pienso que no han quedado muy claros o muy firmes, delimitadamente, cómo se van a llevar a cabo dentro del aula, dentro de mi contexto, dentro de mi comunidad. Porque si bien todo va a girar alrededor de tu comunidad, pero hay algo que debes tener como una base, ¿no? Entonces, hay muchos puntos que empiezan a crear muchas dudas. Por ejemplo, los sistemas de evaluación. Ahora, por ejemplo, nosotros en Veracruz tenemos el CC, que es control escolar del estado de Veracruz. Y bueno, ¿y cómo ahora va a ser la evaluación? Sí, se habla de una evaluación formativa, pero entonces ya no vamos a ponerlo como un número, vamos a ocupar una letra. Hay algo que no se puede limitar, o sea, hay algo que no se puede decolonizar, que es la evaluación. ¿Por qué? Porque finalmente la evaluación viene siendo como algo que oficializamos, un documento oficial que te hace acreedor o no acreedor de esa calificación o de un siguiente ciclo escolar o de un siguiente nivel educativo, ¿no? Entonces, hay muchas dudas
que todavía están, yo creo que hasta de manera federal están teniendo ellos mismos en el momento en de cómo están bajando la información, y entonces eso nos está creando pues un poco más de dudas. Se habla de la autonomía profesional, ¿no? Bueno, la autonomía siempre ha existido, los maestros siempre hemos hecho adecuaciones a nuestras planeaciones de acuerdo al contexto en el que nos encontramos. O sea, la autonomía no es algo nuevo. Entonces, sí hay muchas dudas que todavía están en tela de juicio, y pues bueno, empecemos con ese concepto, ¿no? ¿Qué es decolonizar? O sea, ¿qué entendemos por decolonizar nuestra escuela o nosotros mismos, decolonizarnos? ¿Qué vamos a hacer ahora, no? Porque tenemos una formación que nos rige, actualizarnos, pero actualizarnos ¿con base a qué, no? Bien. Maestra Bárbara, adelante. Gracias, maestra Beatriz. Buenas tardes. Considero que el concepto de colonización es un proyecto muy ambicioso de la nueva escuela mexicana. En mi trayectoria de 38 años es muy difícil erradicar los conocimientos que fui adquiriendo desde donde me fueron capacitando. Y sabemos que no todo lo que hemos venido construyendo es malo, ¿verdad? Entonces es necesario tratar de separar lo que no nos está funcionando en la educación y lo que sí va a ser funcional. Sabemos que la nueva currícula, a pesar de que hubo invitación a todas las entidades para que fuéramos conformándola, no profundizamos, ¿verdad? No supimos la secuencia para llegar a ese nuevo currículum de preescolar, primaria y secundaria. Entonces, es bonito el proyecto, es ambicioso. Por ejemplo, erradicar lo que antes trabajaba el patriarcado, porque también existieron el sexismo, irlo erradicando, sería muy bueno, ¿verdad? Y tratar de ver a todos con este proyecto humanitario, y para mí sería un proyecto holístico, con nuevas ideas, pero no tenemos las bases ni los recursos suficientes para poder decolonizar todo lo que hemos adquirido. En teoría se dice muy bonito, en práctica vamos a ver lo que es la realidad conforme vamos a irlo trabajando. Ahora, hay una gran incertidumbre si esta nueva escuela mexicana nos va a durar nada más 2 años, nos va a durar más tiempo. Entonces, en realidad, no sabemos todavía qué rumbo vamos a tomar. Hemos estado leyendo cómo nos lo están traspolando, pero sí tenemos mucha incertidumbre y pocas aclaraciones, porque propiamente la capacitación es entre iguales, se puede decir, ya somos autodidactas, ¿verdad? Entre iguales, pero no tenemos ese acercamiento a las personas que realmente se enfocaron en la elaboración del nuevo programa. Muchísimas gracias, maestra. Gracias, maestra. Maestro Memo. Hola, buenas tardes a todos. Gusto saludarlos. El proceso de decolonización hace referencia a un cambio, hace referencia a una revolución completa en cuanto a procesos, en cuanto a normativas, en cuanto a conciencias. Y yo creo que esa es la parte que considero yo más difícil. Precisamente por lo mencionado por las compañeras, los procesos de formación, de capacitación, incluso de grados académicos, esa gran diversidad de grados académicos nos lleva a circunstancias diferentes. Nosotros como docentes en el aula estamos acostumbrados a trabajar precisamente con esa diversidad, pero todo un sistema
todo un país, y si todavía nos ponemos a pensar en procesos de validación a nivel internacional, creo yo que bien lo menciona la maestra Bárbara, suena bonito, es una situación que ilusoria, es una situación, me atrevo a decirlo así, una situación con un objetivo muy ambicioso, efectivamente. Desde los procesos, hablando de conceptos pedagógicos, simplemente en el programa. No hay un programa todavía. Todavía me encuentro en mis documentos la leyenda de documento en construcción. Eso todavía me causa todavía más ruido, en el sentido de que si estamos hablando de que quizá tenga una vigencia, si quizá tenga una fecha de caducidad, todavía no podemos empezar. Los procesos de formación que estamos teniendo, hay que contemplar que tenemos una pandemia de por medio, donde el maestro ha tenido que reaprender, el docente ha tenido que ser autodidacta, buscar la autocapacitación, pero no todos, que eso también suena peligroso. Entonces, el hecho de pensar en un programa que todavía no hay claridad desde el sistema, pues no se diga el maestro de la comunidad de Chaparrosa, el directivo de la comunidad de Chaparrosa, ¿no? El de Veracruz, el de Baja California, y contando con toda esa gran diversidad de circunstancias o de situaciones. Estrategias, hoy nos mencionan 4 por lo menos a utilizar, que me suena también aventurado el hecho de pensar en poder implantar en los procesos de enseñanza-aprendizaje 4 estrategias que muchos en el mismo sentido del reaprender, pues luego nos ponemos cierta resistencia. El otro concepto es la metodología. Las metodologías que resultan un tanto extrañas, no se diga para los maestros que de recién ingreso al sistema. Algunos de nosotros, los que ya tenemos algún tiempo, algún recorrido, quizá las vimos en algún momento, hoy también nos resistimos a veces y pudiera resultar complicado. Evaluación, el proceso de evaluación. Considero yo que no se puede brincar a otro proceso de evaluación que no sea el formativo, el de una evaluación formativa. Una evaluación formativa que presupone la adquisición de conocimientos, pasando por sus procesos, por todo el proceso, sin dejar de lado que la evaluación debe ser en todo momento. Y todavía no nos acostumbramos a esa parte. Y finalmente me gustaría comentar sobre las normativas. El docente, nosotros no las conocemos, no tenemos conocimiento de normativas, no tenemos conocimiento de las reglas del juego. Todavía confundimos entre evaluación y calificación. Hoy estamos pensando en la calificación como un número o como una letra, pero no estamos pensando en el proceso que lleva una evaluación de algún conocimiento. Entonces creo yo que son muchísimos los conceptos todavía pedagógicos y que a lo mejor hasta ahorita tienen vigencia. No sé si al momento de tener un programa ya construido, ya para poder ponerlo en marcha, pudieran cambiar estos conceptos. Gracias, maestra. Bien, maestros, miren, adelante, sí, dime. No, nada más como para apuntalar estas cosas. Yo creo que soy de los que tienen más de todos ustedes. Aquí tenemos una maestra joven, una más o menos joven, también dentro del servicio, que fue mi alumna incluso, la maestra Bárbara, el maestro Guillermo también joven, y tú y yo que más o menos somos contemporáneos. Y siempre he visto una constante en estos cambios. Desde los años 70, cuando se echó abajo el plan de 11 años y vino la revolución educativa, y así sucesivamente, siempre ha habido... Espero que no caigamos, pues, en esa apatía en un momento que se llama resistencia al cambio, que en muchas ocasiones
valga la redundancia, nos resistimos a que se den esos cambios y nosotros lo hacemos a veces más difícil. No estoy yo ni a favor ni en contra ahorita de ninguno de los tópicos, sino simple y sencillamente que no caigamos en esas zapatillas que yo he visto desde que me estaba formando y después, que siempre caemos en eso. Es nada más así como para ver por dónde nos vamos, que no nos gane la apatía y esa resistencia que muchas veces manifestamos. Adelante. Sí, bueno, nada más quiero hacer una aclaración. Previo a la grabación de este trabajo, que es de verdad muy grato tenerlos aquí, compartimos algunos tópicos que no vamos a seguir de manera rígida, porque sería, no alcanzaríamos con toda la tarde, pero ya ustedes ahorita, de manera natural, ya abordaron varios. O sea, no nos vamos a ir de uno, por lo que comentaba la maestra Bárbara en el chat. Y como lógicamente vamos a retomar algo, concuerdo con lo que dice el maestro Margil. Cada temporada de cambio, con tiempos políticos o sin tiempos políticos, nos causa ansiedad, nos causa angustia, nos causa incertidumbre en cualquier tipo de actividad humana. Yo nada más quiero hacer esta acotación. Hay una red de maestros de Latinoamérica, como hay muchas redes, pero concretamente la RIEP. El otro día hablábamos del momento que está viviendo México de reforma, ¿sí? De lo que está costando, lo que acaba de mencionar el maestro Memo muy atinadamente. Y los profes comentaban las angustias, las incertidumbres que se están despertando, y República Dominicana, para mí fue muy aleccionadora la respuesta o el comentario. Varios profes de Dominicana dijeron, nosotros ya pasamos por eso. Ya vivimos ese proceso de reforma y estamos en ese proceso de reconstrucción o de colonización. No lo llamaron en ese momento así, de los procesos de enseñar y de aprender y de los ejes que mueven a ese marco curricular. Nosotros tenemos 7 ahorita en tránsito, si no estoy mal, los ejes de esta nueva reforma. Y hay uno, bueno, de hecho permea todos esos 7 ejes lo que es la autonomía curricular. ¿Sí? Ahora, no es lo mismo, no tiene la misma intención cuando se dice autonomía profesional, en cierto modo, que autonomía curricular. Yo les pediría que comentaran con nosotros cómo se percibe la autonomía curricular. ¿Es un reto imposible o es algo muy posible? Hace ratito decía la maestra Elizabeth, los profesores siempre hemos hecho trabajo en libertad. Este podcast se llama Decolonizar la pedagogía nuestra igual a decolonizar la escuela. Cuando se habla de decolonizar la pedagogía nuestra, es lo que se hace en la intimidad del aula, en la intimidad del trabajo de planeación. Si el profe logra hacer eso, esa es mi perspectiva, que siempre lo ha hecho, pero ahora con otra mirada de atención a la diversidad, a la inclusión, a promover los valores estéticos, todo eso. Si el profe logra todo eso, ¿ustedes ven viable la auténtica autonomía curricular o se ve muy difícil? Desde su perspectiva. Profe Memo. Hoy empiezo. En esta empiezo. Miren, se ve posible, maestra. Se ve posible, compañeros. Yo creo que como acertadamente lo comenta la maestra Elizabeth, siempre lo hemos hecho. Pero hoy quizá con esa libertad institucional, porque hoy el sistema, porque hoy el programa me permite incluso sumar, anexar algunos contenidos locales, donde quizá antes era imposible atenderlos. ¿Por qué? Porque tenía que respetar un programa, porque tenía que respetar incluso la competencia que había entre una escuela y otra, entre una comunidad y otra, y peor tantito, entre un grado y otro, pensando en una escuela de organización completa. Entonces, hoy tenemos esa libertad. Tenemos que ser propositivos, tenemos que pensar en que el docente hoy con esta libertad tendrá la posibilidad de
de primero diagnosticar, obviamente, saber de dónde voy a partir, para poder darle un proceso a mi práctica, pero que sea en beneficio de esos niños. Yo creo que está más que comprobado que el trabajo basado en intereses de ese grupo, en intereses de esa diversidad a la que yo atiendo, puede resultar muy positivo. Y podemos hablar de aprendizajes más significativos, donde realmente tengamos o podamos echar mano de esos aprendizajes en la resolución de un problema. Entonces, creo yo que es una oportunidad, les comento yo en mi colectivo, es una oportunidad enorme, es una oportunidad que nunca nos la habían dado, digamos institucionalmente, porque sí la teníamos. No la ejercíamos, pero sí la teníamos. Entonces, hoy no podemos desaprovechar esa oportunidad. Si hoy tenemos un año, 15 días, un mes, la posibilidad de trabajar en base a mi autonomía profesional y echando mano de la autonomía curricular, yo creo que se puede pensar en resultados muy favorables. De atención a la diversidad, vista desde el propio profesorado. Maestras, las escuchamos. Gracias, maestra Betty. Yo veo la autonomía curricular como con dos aristas, ¿verdad? Sí nos están dando autonomía para desarrollar las problemáticas sociales, contextuales que los maestros vayan detectando, pero no podríamos dejar de lado lo que es en nuestro programa sintético, que es el programa a nivel nacional, donde debemos de desarrollar contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje por cada uno de los grados. Entonces ahí está ya lo que es nuestra currícula establecida. Aquí la libertad es el codiseño de lo que no está dentro de esa currícula, tú realizar ese contenido para subsanar áreas de oportunidades detectadas. El nivel de preescolar considero que es mucho más noble que primaria, ¿verdad? Porque siempre hemos tenido esa libertad de que si en el momento de diagnosticar y hallar áreas de oportunidad en los chiquitines, implementar nosotros la metodología más adecuada para subsanarlas. Ahora tenemos las 4 metodologías que nos están dando para trabajar los 4 campos formativos. Tenemos la ventaja de que preescolar trabajó por proyectos. Tenemos puede decir un mucho de avance con los compañeros. Entonces, no es algo que digamos, es muy novedoso. Sí viene muy marcado, por ejemplo, las fases, las etapas, pero no es algo difícil de realizar. Nada más es cuestión de ir profundizando en cada una de las metodologías que nos están dando. Lo inquietante, porque estamos motivadas a nueva currícula, a este nuevo programa, ¿no? Me encanta estar en esta transición constante. Les digo, 38 años, pues he vivido muchos cambios y me encantan los retos. Ahora que nos dan una metodología para cada uno de los campos formativos para trabajar, ese es un gran reto. Si está la incertidumbre, si por ejemplo la metodología de aprendizajes basados en problemáticas que va a trabajar lo que es el campo formativo ética, naturaleza y sociedad, va a ser exclusivamente para eso. O puede ser de manera articulada con los otros 3 campos formativos. O si podemos trabajar una sola modalidad para desarrollar las 4 metodologías en los 4 campos formativos. Es incertidumbre. Hablo acorde a lo que hemos trabajado nosotros. Es incertidumbre de cómo vamos a trabajar ahora estos nuevos contenidos, cómo los vamos a desarrollar a través de esas metodologías. Porque para mí puede ser muy sencillo decir, pues a mí me gusta la metodología de aprendizajes en servicio y puedo desarrollar los 4 campos formativos, pero no sé todavía la nueva escuela mexicana si nos permite hacerlo así o si tengamos que desarrollar cada uno de esas metodologías.
Y en efecto, como dice el maestro Guillermo, el diagnóstico es primordial, es la base para llevar una línea, una sistematización de lo que vamos a estar desarrollando constantemente, de lo que vamos a estar trabajando. Si no hay un diagnóstico real, no podemos estar brincando de un contenido a otro contenido. Tenemos que tener una directriz marcada, ¿verdad? Y al igual como marcan los maestros de evaluación, que ellos lo hacen de manera cuantitativa, nosotros siempre lo hemos hecho de manera cualitativa. El desarrollo, la descripción de esos procesos que tiene el niño para la adquisición de los conocimientos. Entonces, sí llevamos pasos adelantados de ellos, ¿verdad? Una descripción precisa que no es igual ni homogénea en todos los niños. Ver las particularidades de cada uno de ellos y observar ese grado de avance que tienen. Entonces, es un reto bonito. Estamos motivadas a trabajar esta nueva currícula, a desarrollarla y más que nada que todo se vea en beneficio y aprovechamiento de los niños. Gracias. Yo creo que el diagnóstico del que nos habla el maestro Guillermo, la maestra Bárbara, tiene que ver mucho con lo principal que se maneja en esta nueva escuela mexicana, que es la comunidad. Entonces, una comunidad es total. No fue ocioso mencionar los dos pueblos mágicos, por ejemplo, ahorita, y de la Ciudad de México, porque son tan enormemente diferentes. Una ciudad, una metrópoli, a dos pueblos mágicos totalmente diferentes y en los cuales tienen sus características muy personales, muy propias, que es donde ahí van a hacer el diagnóstico precisamente. ¿Por qué? Porque de grupo a grupo son diferentes con más de una población y por eso yo creo que le veo razón de tomar al centro la comunidad, porque definitivamente de la comunidad, incluso en la formación docente con los muchachos nuevos, del plan de estudios, se lleva una clase que se llama familia, escuela, comunidad y territorio. Todo eso se conjuga y precisamente se toma muy en cuenta esos principios de la comunidad. Definitivamente las escuelas normales tienen ahorita un gran compromiso, un compromiso tremendo, porque ya desde el plan anterior, formador de maestros de básica, bueno, preescolar y primaria, se estuvo trabajando lo que son los proyectos de intervención socioeducativa, que van enfocados a lo que acaba de mencionar el maestro Margil en el nuevo plan de estudios de normales. No puede estar desvinculado la educación normal de lo que sucede allá, ¿sí? Ahora, ese diagnóstico educativo comunitario tiene grados de dificultad grande a la hora en que los colectivos escolares se proponen hacerlo. Este sería como un penúltimo punto que yo les pediría, maestra Bárbara, maestro Memo, que nos pudieran comentar. ¿Cuáles son las dificultades que se presentan para hacer un diagnóstico educativo comunitario fehaciente? ¿Cuáles serían, maestra Bárbara? Gracias, maestra. Yo considero que uno de los primeros es que el desconocimiento de la comunidad donde está inmersa la escuela. Antes teníamos la ventaja, por eso les digo que no podemos decolonizar todo, de que los maestros nos arraigábamos en esos espacios laborales. Hablo de comunidad en cuestión de todo el contexto educativo, porque si hablamos de comunidad, como lo marca nuestro programa, como grupos de personas unidas para un fin común, cada uno de los grupos, el maestro Margil lo dijo acertadamente, realizará ese diagnóstico desde su comunidad, desde su espacio. Ahora con nosotros las escuelas abarcan varios territorios, no están dentro de esa misma comunidad los alumnos. Nosotros tenemos alumnos de muy lejanos lugares que llegan aquí a los diferentes jardines de niños. No se diga, cada uno de los jardines de niños tiene sus diferentes contextos, ¿verdad? Entonces, ese es lo primero, acercarte realmente a conocer a tus niños. ¿Qué necesidades tienen? Ahora que estuvimos en pandemia nos encontramos con la necesidad de que la tecnología, no se diga el internet,
no llegaba y era muy difícil darle ese seguimiento a los chiquitines a través de esta tecnología, a través de las redes sociales, que el WhatsApp fue una gran ayuda. Entonces tenemos que invitar a las maestras a que se unan más a esa comunidad, a que dialoguen y se acerquen hacia estas personas que están inmersas en la educación. Toda la comunidad está inmersa, ¿verdad? Nadie queda afuera. Y rescatar lo prioritario, rescatar esa historia, esa cultura, esa arquitectura, todo eso que al niño le va a servir. Ya nos decía Sergio Tobón, ¿verdad? Que cada contenido que desarrollamos a los niños sea significativo y contextual, porque muchas veces no lo hemos hecho contextual, ¿verdad? Lo hacemos desde nuestra concepción, pero ahora eso es el gran reto, que el niño, eso que vaya aprendiendo o que vaya desarrollando, que vaya comprendiendo, le sirva para una vida posterior de acuerdo al lugar o a la comunidad donde él está creciendo. El proceso que nos requiere un diagnóstico, yo creo que lo primero sería acostumbrarnos a hacer diagnósticos, saber hacer diagnósticos, tener una cierta línea de acción para poder obtener el diagnóstico, desde procesos sociales, desde procesos culturales, desde procesos académicos, desde incluso de formación y capacitación de los docentes. Tenemos que hacer un diagnóstico de la escuela, un diagnóstico de la comunidad, un diagnóstico de esas circunstancias que no están marcadas en esta nueva escuela mexicana, o son situaciones que se le salen, se escapan del dominio en lo que considera la nueva escuela mexicana. Creo también que el diagnóstico no tiene frontera, es decir, sí, a lo mejor políticamente tenemos la demarcación de nuestra escuela, de la colonia, de la delegación o de la comunidad, pero sí, estas circunstancias que se salen de las manos en el programa, como las que menciona la maestra Bárbara, yo creo que ahí es donde entra la autonomía profesional. El docente tendrá que atender a esa gran diversidad. Tendremos que buscar la manera de conocer a esos alumnos, de conocer las circunstancias, del por qué estás en una escuela tan lejana, cuando a lo mejor en la comunidad a la que perteneces tiene una escuela y sin embargo te estás desplazando a otra. Esos elementos son los que nosotros tenemos que conocer. ¿Para qué? Para llegar a una definición en el codiseño y, ojo, en el plano didáctico, que son dos cosas diferentes. Habría que identificar qué me sirve en uno y qué me sirve en otro. Y que a partir de este diagnóstico nosotros podamos atender toda esa diversidad. Hay alumnos que incluso en situaciones que no estamos, ya nos dimos cuenta que no estamos lejos de poder, tocamos madera, vivir una situación complicada como la que ya tuvimos de pandemia, donde en mi caso tuve que atender a alumnos que yo aquí en Zacatecas y mi alumno en Guerrero, en Acapulco, Guerrero. Y desde allá poder conversar con él, con la madre de familia y tener que sacar muchos elementos para poder incluirlo, ojo, no integrarlo, incluirlo a las actividades, donde ya su realidad era otra. Entonces, creo yo que el diagnóstico no tiene límite. El programa lo menciona, incluso lo menciona de manera ascendente, ¿verdad? Desde la escuela, desde la comunidad, desde el municipio, estado, país, territorio y en el mundo en general. Entonces, creo yo que tendríamos que considerar todos esos elementos y indispensable. Yo creo que no podemos empezar el próximo ciclo escolar sin tener un diagnóstico. Gracias, maestro. Maestra Elizabeth, estamos hablando del diagnóstico, que los retos, las implicaciones de un buen diagnóstico educativo comunitario. Sí, perdón, se me cortó la conexión, pero que bueno, sí alcancé a escuchar lo que dijo el maestro Guillermo y efectivamente yo creo que en ese tenor el diagnóstico es fundamental
para poder llevar a cabo los procesos de enseñanza junto con el plan sintético y analítico, ¿no? Sí tener muy delimitado qué es lo que queremos saber, porque efectivamente va a haber muchas cuestiones a lo mejor que del alumno no nos ayuden con este tipo de procesos. Hay a lo mejor elementos que no fundamenten nuestro quehacer en el aula, pero sí hay unos que sí va a haber diferentes que nos van a enriquecer este diagnóstico, y bueno, con ese diagnóstico ya bien delimitado y querer saber, o sea, qué es lo que realmente nosotros queremos permear en este ámbito educativo, pues ya llevarlo a cabo, ¿no? Y plantearlo ya con este tipo de propuestas. También escuché que hablan de las cuatro metodologías, y bueno, algo que me llamó la atención cuando estaba hablando el maestro Guillermo, de que efectivamente los docentes se nos complica la evaluación porque la tenemos como muy marcada a un número, ¿no? Y probablemente es que solamente tenemos los criterios de evaluación, es decir, y cuando llegas a una reunión de un docente y te dice 30% va a ser para el examen, 20% por la participación, y bueno, esos son los criterios que probablemente pudiera tomar el docente para hacer la sumatoria y eso establecerlo en el reporte de evaluación. Pero lo que nos hace falta son los indicadores, ¿no? ¿Qué nos va a llevar a cada uno de esos criterios? ¿Por qué estamos tomando ese porcentaje en cada uno de ellos? Es lo que a veces a lo mejor al padre de familia solo le importa, o me sacas 10, ¿no? O sea, o quiero la calificación más alta. Sin embargo, no se da cuenta que probablemente ese 7 fue el esfuerzo y el compromiso que tuvo el alumno en este trimestre, pero sin embargo ese 7 refleja su avance, el avance que tuvo en ese periodo, ¿no? Pero esto de la evaluación para mí ha sido como un poco complejo de entender, porque efectivamente los docentes estamos como muy delimitados a poner un número, y entonces la estadística a nivel nacional, incluso ya a través de estas pruebas que nos ponen estandarizadas como PISA, como Olimpiada del Conocimiento, entonces nos evalúan y entonces seguimos siendo un número sin criterios que nos favorezcan a mejorar este tipo de prácticas. Se puede pensar que dentro de este periodo de transición, porque estamos en periodo de transición, existe algún vacío, habrá algún vacío relacionado con lo que la educación en el mundo está abarcando. Es decir, todo lo relacionado con lo que el trabajo online y offline está propiciado en el mundo, porque no es privativo de México ni de Latinoamérica, ¿sí está suficientemente abordado en este periodo de transición, o falta algo, o va a quedar mediado por la autonomía curricular? No sé cuál sea su percepción. Maestra, en relación a esta circunstancia que comenta maestra Betty, en relación a los vacíos, creo que bastantes vacíos, ya los hemos comentado, yo creo que durante la plática, durante el conversatorio, esos vacíos yo creo que nos preocupan, pero también nos ocupan o nos ocuparán en la necesidad de resolverlos. La capacitación, maestra. La capacitación es un elemento que sí hemos reaprendido, hemos echado mano de la andragogía, de reaprender, de la autonomía en ese sentido, pero esto lo permea el deseo de tener más, de tener elementos, de poder resolver esa problemática
que surgió a partir de ese diagnóstico, a partir de esas circunstancias, a partir de la realidad que me toca vivir en este momento, en esa comunidad, con esos maestros, con ese directivo. Creo yo que todo eso nos exige ahorita el poder tener una capacitación. No sé, creo que pudiera ser algo más personal. Nosotros tuvimos la fortuna de tener las capacitaciones que también eran opcionales, jamás nos obligaron, pero esa capacitación era personal, donde podíamos darle seguimiento, donde podíamos ver cómo realmente los alumnos atendían a esos proyectos de científicos, a esos proyectos de lectura, a esos proyectos de escritura que teníamos, que estaban basados en las capacitaciones. Podíamos ver un resultado, maestra. Hoy no hay quien le dé un seguimiento y entra de por medio la peligrosidad de la autonomía profesional y de la autonomía curricular. ¿Por qué la peligrosidad? Lo comento porque va a haber quien en algún momento dice, yo me voy tal cual mi plan, mi programa sintético, y yo creo que eso me permite una zona de confort donde voy, digamos, de un 100, llevo un 80 garantizado. Y creo yo que ahí está la peligrosidad. Entonces, en la autonomía profesional es en base a, en mi aula soy dueño y señor. Y quizá habrá un directivo que se meta a conversar, a platicar, a orientar al docente para poder tener mejores resultados, pero va a haber quien a lo mejor nos dan el avión y simplemente nos dicen, perdón la expresión, nos dicen, sí, profe, adelante, voy a trabajar en ese sentido, pero la realidad es otra, maestra. Creo yo que esa parte es un foco rojo, la capacitación y la voluntad del maestro para poder, que es de lo que hemos estado hablando en todo este momento, la transición. Gracias. Bien. Nuestra actitud ante el nuevo programa. Y algo que me gusta mucho del maestro Guillermo, bueno, dice, cuando nosotros en una escuela completa llegamos al aula y orientamos al docente, le damos algunas sugerencias, algunas estrategias para mejorar su práctica, ¿no? Pero habrá, efectivamente, el que lo tome a bien. Pero imagínense, o vamos a plantear una escuela que es multigrado, donde el docente tiene grupo, en donde el docente es unitario, donde nadie lo fiscaliza, nadie lo revisa, nadie lo orienta. Entonces, ese tipo de escenarios son los más peligrosos porque atienden mucho y probablemente por atender a tantos, pues descuidan como que esos aspectos que para ahora la nueva escuela mexicana son tan importantes, ¿no? Perdón, maestra Bárbara. Adelante, maestra, sí. Muchísimas gracias. Sí, maestra, sí que encontramos grandes vacíos desde el momento que nuestro programa sintético aún dice que es un programa de trabajo. No está concluido, ¿verdad? Y ahí están los contenidos que le van a anexar, que no sabemos qué contenidos nos vayan a llegar. Quieren que se ponga en práctica, bueno, vamos a tener un primer acercamiento bajo un taller con niños, lo que es la primer quincena de julio, ¿verdad? En la aplicación de estos programas analíticos o de estos codiseños que vamos a estar elaborando. Va a ser nuestro primer acercamiento con niños. Entonces, esos vacíos tan grandes, porque no tenemos libros para niños todavía, libros para los alumnos, no hay libros para los docentes, o sea, en realidad estamos, se puede decir que estamos apenas abajito, no tenemos herramientas suficientes para poder llevar a cabo la aplicación de este nuevo programa. En el estado de Zacatecas no se ha piloteado el nuevo programa. No tenemos un resultado
fidedigno de cómo lo han aplicado, porque venía el pilotaje en este ciclo escolar para primero de preescolar, en cada una de las fases de este nuevo programa, en cada una de las fases, tengo entendido, y no se hizo ese pilotaje. Entonces, desde ahí ese vacío, ¿sí? Ahorita tenemos, la maestra maneja sobre los consejos técnicos. Ahorita nosotros estamos trabajando unas orientaciones nacionales y a la par nos están enviando unas orientaciones estatales que nosotros tenemos que buscar esa correlación de cómo poderlas bajar a los alumnos porque nos piden resultados. Entonces, desde ahí no hay una organización para mí muy precisa, porque me brincan de un lado y me brincan a otro, ¿verdad? Me inquieta que nos dice la maestra Betty sobre los multigrados. La función de la supervisora está dentro de los lineamientos del SAE, el sistema de asesoría y acompañamiento a las escuelas. Yo sí doy acompañamiento a las escuelas multigrado, tengo una y tengo 3 bidocentes y me encanta ver cómo se desenvuelve la maestra, cómo pregunta. Bueno, tengo la ventaja de que mis docentes son más jóvenes que yo y son muy inquietas, ¿verdad? Entonces, eso te permite a ti, Bárbara, irte actualizando, porque ellas están ellas son de la 4ª tecnología, ¿verdad? Yo soy de más atrás. Entonces, tengo que estar constantemente en esa actualización para poder subsanar sus necesidades muy particulares de cada uno de ellas. Entonces, esos vacíos, pues, como siempre lo hemos hecho, los maestros somos un amor. Nosotros desarrollamos la currícula sin libros, sin capacitación, sin asesoría, pero nosotros les llevamos a los niños lo mejor y eso es algo muy loable de nuestra profesión. Hablaba usted de la hiperaula, maestra. Qué bonito se escucha también, padrísimo, ¿no? Que hubiera 1, 2 docentes más extra para dar una atención personalizada a esos niños. Yo digo, si tengo grupos que no me mandan la docente para atenderlos, voy a tener hiperaula. Yo ya quisiera que tuviera todos mis grupos docentes al inicio del ciclo, porque duró hasta 2 meses sin docentes, donde divido a los niños, no hay esa atención. Se pretenden cosas. Sí hemos avanzado con los asesores técnicos pedagógicos porque tenemos un apoyo a las docentes que requieren mayor necesidad de asesoría y acompañamiento. Sí hemos avanzado de un tiempo para acá, pero a pasos muy cortitos. Y nuestro nuevo programa escolar de mejora continua, nuestra nueva escuela mexicana quiere un avance en un paso gigante, pero con un brinco, sin pasar, sin ver ese proceso, ¿verdad? Sin llevar esa capacitación constante de cerca y necesaria para cada uno de nosotros. Pero reitero, lo vamos a desarrollar sin asesoría, sin libros, lo vamos a hacer, maestra. Gracias. Maestro, con lo que comenta el maestro Memo, cerramos, sí. Empezamos el cierre. Adelante. Maestra, nada más quiero hacer una precisión en un vacío que encontré en el programa sintético, que me preocupa finalmente. Los procesos de desarrollo de aprendizaje. Esto está partiendo de supuestos del bagaje o de la adquisición del conocimiento o lo que ya tiene el alumno. Es decir, en primer grado, en tercera fase, supone que para la primera clase, el alumno ya identifica grafías. Y para el segundo grado, es decir, en ese proceso de desarrollo de aprendizaje, se supone que ya logró el inmediato anterior. Pero en la gran diversidad de alumnos, con canales de aprendizaje, identificar necesidades, identificar todas estas circunstancias que nosotros, los docentes, consideramos, creo que ahí es donde también nos rompe el programa sintético. Nada más quería platicar esa precisión que ahorita más bien estoy preparando lo de consejo técnico y ahí es donde el maestro, le voy a decir al maestro, compañero, tú en tercer grado ya tienes alumnos, el total, los 32 alumnos, ya conocen esta parte.
Profe, pero el 40% no sabe leer ni escribir en tercer grado. Entonces el programa sintético se rompe. Aunque debo de decir que, bueno, citándome, me gusta mucho esta frase, la manejo siempre, pues soluciones, no pretextos. Vamos a tratar de buscar alguna forma de encontrar un diagnóstico que me sirva de directriz para poder trazar la ruta o el camino para el logro de aprendizajes en mis alumnos. Sí, maestro. Bien, ahí uniendo las ideas del maestro Memo, de la maestra Elizabeth, de la maestra Bárbara, una de las conclusiones posibles sería buscar en un futuro próximo encontrar esas coincidencias entre lo que a nivel federal y a nivel de cada estado se está pretendiendo operar para ser congruentes a la hora de bajar o de adecuar o de compartir la información con el profesorado que está ejecutando o ejecutará las acciones en las aulas. Otra cuestión sería los libros de texto. Hace aproximadamente, el maestro Marquín me corregirá, esto ya forma parte de la conclusión. Estuvo en este podcast el doctor Marx Arriaga y fue en septiembre del año pasado. Si mal no recuerdo, si no, corrígeme, maestro, le preguntábamos a él que qué rol y qué importancia le daba al libro de texto en esta nueva escuela mexicana y antes. Y contestó de manera textual. Es el uno, si no el que más, de los elementos más democratizadores de la enseñanza. Es decir, a donde no llega todo el elemento de la red de la internet que brinda o que abre las puertas de las aulas a otros contextos mundiales, el libro de texto puede llegar a ser el elemento más democratizador de la enseñanza y del aprendizaje. Así lo denominó él, está documentado, ¿sí? Y coloca al alumno en todo contexto urbano y no urbano, así también utilizó esa expresión, en un suelo más parejo. Es decir, un punto de partida más homogéneo en el aprendizaje socioeducativo. Pero ahora, a manera de cierre, maestros, ¿qué elementos necesita en un minuto cada uno? ¿Qué elementos necesita el profe de México? Nuestro profe zacatecano, nosotros, profes zacatecanos, profes veracruzanos, para tener suelo parejo para aplicar este nuevo marco curricular. ¿Qué elementos le van a dar un suelo parejo al profesorado mexicano para aplicar este nuevo marco curricular? Y con eso cerramos. Un minuto. Yo creo que lo más importante sería la capacitación y nuestra actitud ante este nuevo plan. Disposición, ¿verdad? Adelante, maestra Bárbara. Adelante, maestra. Gracias, maestra. Perdón, maestro Guillermo, como coloquialmente se dice, ¿no? El maestro ponerse la camiseta en su papel de maestro. Amar lo que hace. Sí, actualizarse constantemente, porque lo que nosotros le compartimos es poco a lo que él puede buscar. Y ser autodidacta constantemente, ¿sí? Motivación constante. Gracias, maestra. Gracias. Maestro Memo. Maestra, que se sume a la transición, al cambio, que se sume el cambio de conciencia. La conciencia del docente, de saber que es el responsable de ese ciudadano que requiere el país, de lograr ese perfil de egreso, de conocerlo, de partir, de tomarlo como línea para poder llegar a lograr el ciudadano que necesitamos. Y tenerle muchísimo amor a la docencia. Gracias, maestros. Miren, antes ya de que el maestro cierre, ya vamos a cerrar, Margil. Este cambio curricular en tránsito, desde mi perspectiva,
está mucho más allá de la postura política o de un gobierno en acción o en tránsito. Este cambio curricular obedece a una transición mundial. No es del gusto de alguien, no es para satisfacer las preferencias políticas o socioculturales de alguien. Obedece a un río de transformaciones mundial del cual Latinoamérica no está exento. Es un cambio más que didáctico, más que pedagógico, es filosófico, epistemológico. Y mientras los profes, dentro de esa camiseta a la que alude la maestra Bárbara, no le coloquen en la talla de esa camiseta una revolución epistemológica y filosófica, no vamos a comprender lo que conlleva esta transición, ¿sí? Y es producto de más que de un río que corre, de una marea que nos está llevando a todos a ver el mundo de la escuela de otro modo. Tiene una transformación total. Yo les agradezco mucho haber aceptado su tiempo, su disposición y su saber. Maestro Margil. Pues no queda más que agradecer sinceramente y pensar y decir que el tiempo, el futuro ya nos alcanzó y estamos viviendo tiempos inéditos y lo que dicen los compañeros, la maestra de Veracruz, la maestra Bárbara, el maestro Memo, pues ponernos la camiseta, trabajar siempre con ética en nuestro trabajo, que nuestros niños lo merecen. Y pues agradecemos infinitamente la participación de todos ustedes y no nos queda más que invitarlos a estar pendientes de su podcast, a ver qué dijimos. Maestra Irma Elizabeth Landa Aburto, un agradecimiento hasta Veracruz, muchas gracias. La maestra Bárbara de la Torre y el maestro Guillermo Sánchez, muchísimas gracias por su participación. Y pues a nuestro auditorio, los esperamos en otro podcast, en otro encuentro auditivo más. Hasta el siguiente encuentro auditivo. Hasta pronto. Conversatorios al margen. Que les vaya muy bien. Gracias. Un abrazo.